Contacto Valle con las voces de los protagonistas de la noticia. Nos atiende hasta ahora el abogado Juan Manuel Charri. Doctor Charri, buenos días. Muy buenos días. Doctor Charri, quiero que nos le explique a la opinión pública, nos ayude a entender este tema de la reforma del equilibrio de poderes, implicaciones, retos, por qué el gobierno se embarcó en una reforma al equilibrio de poderes, el Congreso de la República. Yo empezaría por señalar que esto tiene su origen en la fallida reforma a la justicia, que en el último momento se hundió, rodeada de un gran escándalo porque se habían modificado términos de la reforma que beneficiaban circunstancias particulares de miembros de la rama judicial. El gobierno tenía, por otro lado, planteada la abolición o la derogatoria de la reelección presidencial y consideró que debía adelantar una reforma constitucional que aboliera la reelección presidencial inmediata y que ajustara algunos temas en la rama judicial, por un lado, que era suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazar el gobierno de los jueces con algunas normas adicionales, hacer algunas reformas al régimen electoral, particularmente al voto preferente y al régimen de partidos, y un punto que es muy importante que no se había tocado en el pasado, y era corregir los errores del régimen de responsabilidad política de los altos cargos del Estado, en particular de los magistrados. Dicho en otras palabras, corregir que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes pues funcionara correctamente o fuera reemplazada por otro órgano u otra institución. Esos, serían los puntos más relevantes de la reforma de poderes, del equilibrio de poderes, que ha suscitado resistencias particularmente en la rama judicial, por la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y por el régimen de responsabilidades que se le está imponiendo o tratando de imponer a los magistrados. Los únicos más librados entonces en este tema es la rama judicial, ¿no hay otro? Pues yo no diría que son más librados, sino que realmente tenemos un desequilibrio en el sentido de que el Congreso de la República es una rama del poder sobrecontrolada. Los congresistas tienen fuero penal ante la Corte Suprema de Justicia, tienen un régimen de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Los actos que producen, o sea, las leyes tienen control constitucional por parte de la Corte Constitucional, tienen control disciplinario por parte del Procurador General de la Nación, mientras que si uno contrasta eso con la rama judicial, encuentra que los magistrados no tienen controles efectivos. O sea, tenemos una rama del poder público sobrecontrolada y de otro lado una rama judicial en donde los magistrados no responden efectivamente por sus fallas o por sus errores. Entonces hay que corregir eso porque en un Estado de Derecho todos los funcionarios públicos deben responder por sus excesos o por sus omisiones. Doctor Charri, ¿es necesario entonces en el contexto actual esa reforma al equilibrio de poderes? Pues desde mi punto de vista es importante suprimir la reelección presidencial que fortaleció aún más la rama ejecutiva y toca corregir un mal diseño constitucional en cuanto a las responsabilidades de la rama judicial. Yo comparto el argumento de que se debe suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y si ello es así, pues hay que reemplazarlo con alguien que garantice el gobierno de los jueces y las responsabilidades disciplinarias. La pregunta o la ponencia que hacía el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, había una posibilidad de que abogados litigantes y representantes de la academia pudieran participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Usted, como abogado constitucionalista, ¿qué piensa al respecto de este parágrafo que había allí? Yo comparto la inquietud del ministro Néstor Humberto Martínez. ¿En qué sentido? En que la autonomía e independencia de la rama judicial no tiene que confundirse con los destinatarios del cumplimiento de la función. O sea, incluir a abogados litigantes en el gobierno de la rama judicial me parece un error. Y invitar a la academia a que participe en eso, a pesar de que estoy consciente de que la academia tiene muy buena imagen y que con frecuencia se acude a ella para tratar de mejorar los procedimientos, me parece que es traer un agente extraño al gobierno de independencia de la rama judicial. Desde ese punto de vista, yo creo que fue acertado que el ministro Néstor Humberto Martínez pusiera la atención en ese punto y pidiera que se excluyera. Algunos puntos claves para terminar de entender entonces. Se elimina la reelección del presidente, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Contralor y el Defensor del Pueblo. Entonces, partiendo de esos puntos, ¿la reelección aplicaría solamente para este último gobierno? ¿Ya no tendremos más reelección?
pues aplicó ya para este gobierno y no tendría lugar nuevas reelecciones. O sea, históricamente tendríamos solo 2 presidentes reelectos en vigor de la Constitución del año 91, que sería el caso de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Aquí siempre lo hemos discutido, no es necesario 4 años, sino al menos 6 para terminar un buen gobierno. ¿Usted es partidario de ello? A ver, yo diría que históricamente en Colombia hemos tenido esa discusión, hemos tenido periodos presidenciales de 4, de 2, de 6, y finalmente se había encontrado un cierto equilibrio con el periodo de 4 años, con reelección no inmediata, sino con un periodo intermedio. El constituyente del año 91 dio la discusión nuevamente y mantuvo el periodo de 4 años, pero varió la tesis de la reelección y lo que hizo fue prohibirla de manera definitiva, con la modificación que hizo después el gobierno Uribe. Yo creo que el periodo de 4 años ha demostrado históricamente que es la fórmula que mejor viene a la discusión de los periodos presidenciales. Teniendo en cuenta lo siguiente, en cuanto el periodo es más largo, la institución se fortalece más. Nosotros tenemos un régimen presidencial muy fuerte, en donde si se extiende aún más el periodo, pues estaremos fortaleciendo ese presidencialismo que de por sí ya es exagerado. ¿Cómo puede afectar, si llega a pasar en el último debate en la Cámara de Representantes, la reforma de equilibrio de poderes a los municipios del país y capitales? Bueno, tal vez los puntos que afectarían a las regiones son las discusiones de las jurisdicciones territoriales para Senado, que se quiere modificar, moderar la fórmula inicial del constituyente del 91 de un Senado nacional o íntegramente nacional y tener algunas excepciones que permitieran que hubiera representación territorial. Esa sería una modificación política que podría afectar o beneficiar a las regiones desde el punto de vista electoral. Pues doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. En Voces de Occidente, Contacto Valle.